Hola chicos y chicas, bienvenidos a las sesiones grabadas. Son sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel superior en el área de Geografía 2025. Es importante que ustedes revisen los materiales constantemente para que puedan retroalimentar la información y obviamente aclaren las dudas que lleguen a tener en cada tema. Esta sesión es la sesión número 17 y tiene dos temas. El primer tema es conflictos territoriales, causas y consecuencias, y el segundo tema es alternativas de solución justas y pacíficas a los conflictos territoriales. Mi nombre es José Luis López Martínez y bueno, comenzamos. De entre los temas ya mencionados, tenemos dos subtemas: la multicausalidad de los conflictos territoriales, consecuencias ambientales, políticas, socioeconómicas de los conflictos territoriales en México y el mundo. También tenemos otro subtema que sería la lucha actuales en México por los derechos territoriales. Bien, para iniciar la sesión es necesario conocer o saber qué queremos aprender o recordar de ese tema. Y para eso planteamos el resultado de aprendizaje. Y el resultado de aprendizaje dice identificar los principales conflictos territoriales, las causas que los generan, sus consecuencias ambientales, políticas, sociales, económicas y las alternativas para solucionarlos de manera pacífica en el mundo y en México, así como reconocer casos específicos de conflictos territoriales en México. Para entrar en contexto del tema, plantearemos una pregunta detonadora. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué es un conflicto territorial y cuáles son las causas? Un conflicto territorial es la presencia de un desacuerdo entre dos o más partes sobre la pertenencia de un territorio o parte de él. Ese tipo de desacuerdo ocurre entre países, entre estados de un mismo país, entre localidades o municipios. Generalmente esta diferencia se debe a la situación estratégica de dicho territorio o la presencia de algún recurso natural de gran valor. Las causas son líneas fronterizas poco claras, sistemas autoritarios, militarizados y antidemocráticos, explotación de recursos naturales, razones culturales y religiosas, tensiones regionales sin resolver, desmoronamiento del Estado de Derecho, ausencia de instituciones estatales, beneficios económicos ilícitos o bien escasez de recursos. Para iniciar por el tema, es necesario recordar o reconocer algunos términos. El primer término es la geografía política. La geografía política es una rama de la geografía encargada del estudio de los estados, causas y consecuencias de las interrelaciones. Asimismo, la geografía política estudia el espacio temporal de las formas de organización política de la sociedad, estados y sus relaciones con el poder. Asimismo, estudia los hechos y fenómenos políticos y la forma en que afectan al espacio geográfico donde actúan. Bien, generalmente en las clases sociales escuchamos dos términos. El primer término es Estado o también nación. Obviamente sabemos que el Estado y la nación son las principales formas conocidas de asociación humana. Y bueno, para iniciar tenemos que entender lo que es la nación. Es la entidad formada por una población con elementos en común que la identifican e integran. La lengua, religión, historia, origen étnico e interés económico son parte de la nación, además en un territorio donde se debe ubicar. Para proteger sus intereses, las naciones se organizan políticamente en estados, los cuales están formados por instituciones y organismos con diversas funciones, como son políticas educativas, administrativas, de defensa y económicas. Por lo tanto, el Estado es la unidad político-territorial predominante en el mundo actual. Una vez que entendimos lo que es la nación, hablemos de lo que es el Estado. El Estado está integrado por tres aspectos: el territorio, el gobierno y la población. Describamos cada uno de ellos. El territorio de un estado está limitado por fronteras, que son líneas que determinan el territorio de un país. Esas pueden ser dos tipos: de tipo geográficas, y es el resultado de acuerdos entre los países colindantes y determinan sus límites terrestres, aéreos y marítimos. Y pueden ser dos tipos: pueden ser de tipo naturales o de tipo artificiales. En el caso de México, tenemos esa zona que sería el límite de tipo natural, el río Bravo, y esta zona que sería el límite territorial a través del muro fronterizo que nos divide de Estados Unidos. Económicas
se relacionan con el tránsito de mercancía o comercio y se llevan a cabo en regiones entre regiones. Hay que recordar que estas fronteras podemos tener zona de transición. Una zona de transición es por donde obviamente pasan continuamente gente, de acuerdo, de un lado a otro, y una zona de tensión es una zona donde están en conflicto territorial. Otro término importante dentro del estado de la población, que la población es el total de habitantes que hay en un territorio, los cuales comparten en su mayoría esquemas culturales semejantes, como la lengua, religión, tradiciones, costumbres y modos de vida. También dentro del Estado forma parte el gobierno. El gobierno son personas que ejercen poder político a través del cual determinan la orientación política de la sociedad. El objetivo del gobierno es dirigir y administrar el poder con base en distintas representaciones que lo conforman, las cuales son el ejecutivo, legislativo y judicial. También tenemos otro término importante que hay que definir, que sería la soberanía. La soberanía es la libertad que ejerce el Estado para gobernar y decidir en la representación de su población. En relación a qué acciones, pues bueno, pueden promover el uso de los recursos naturales, la defensa de su territorio, para preservar la seguridad y el bienestar de su población. Otro término importante que forma parte de la geografía humana es la geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Es la relación de la actividad de una nación con interacciones dinámicas del suelo, entendiéndose por suelo a la superficie terrestre o marítima delimitada por fronteras de una nación. El objetivo de la geopolítica básicamente es analizar interacciones territoriales y es útil para naciones para evitar conflictos territoriales mediante la creación de acuerdos, políticas o tratados nacionales e internacionales que garanticen el crecimiento de naciones sin caer en conflictos o perjudicar a otro tipo de naciones. Bien, ya que hablamos de términos diferentes como fueron soberanía, Estado, nación, frontera, gobierno, territorio, geopolítica, entre otros términos, hablemos ahora ya de los conflictos territoriales. ¿Qué puede causar un conflicto territorial? Pues puede ser causado por distintos intereses y puede generar consecuencias irreversibles afectando al ser humano, a la flora, a la fauna presentes en los ecosistemas. Los conflictos entre naciones pueden prolongarse durante años y ocasionar daños irreversibles. El conflicto puede desembocar en sucesos bélicos que impactan de manera negativa en las poblaciones y en los ecosistemas, dando como consecuencia la inhabilitación al territorio y debilitan o extinguen a la biodiversidad. La multicausalidad de los conflictos territoriales. ¿Cuáles son las causas que puede generar un conflicto territorial? Básicamente puede ser por el control de recursos naturales, principalmente el petróleo, dado que de él se desprenden actividades económicas y financieras beneficiosas para estos, o bien por la parte de un territorio que es importante, ¿verdad? Y puede ser zona firme o marítima o aérea. Los conflictos territoriales pueden clasificarse en 5 tipos ambientales. Se deben a la escasez de recursos naturales como el agua, los recursos forestales, el petróleo, los minerales, la degradación del medio ambiente, entre otros. También pueden ser tipos sociales. La incompatibilidad entre los grupos sociales, ya sea por diferencias de clases o ideologías, por el crecimiento de la población de un territorio o por inseguridad, la migración descontrolada o por el dominio de un grupo social sobre otro grupo. Culturales pueden ser diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas y la intolerancia hacia costumbres y tradiciones ajenas, entre otras manifestaciones culturales. Las económicas se relacionan con la apropiación de recursos energéticos como el petróleo, el gas natural, así como el control de rutas comerciales o lugares ubicados estratégicamente. Y el último serían cuestiones políticas, la diferencia entre los gobiernos políticos y los representantes diplomáticos con embajadores y secretarios de Estado. Un ejemplo de un conflicto territorial en el continente americano se presenta en el caso del territorio de Chile, que tiene conflicto con Perú y Bolivia. Ellos exigen tener acceso directo al Pacífico vía territorio chileno. Si observamos esta imagen, aquí tengo en un principio cómo estaba ubicado Chile y aquí está Bolivia. Obviamente Chile se expandió y dejó a Bolivia encerrado y básicamente Bolivia lo que pide o lo que exige es poder pasar por Chile para poder llegar al Océano Pacífico. Y es un conflicto
que lleva muchos años. Vean, aquí está la fecha de cuando inició ese conflicto, ¿de acuerdo? Y hasta la fecha sigue sin poderse resolver. También podemos considerar como un conflicto territorial la migración, que la migración, el desplazamiento de la población entre su lugar de origen a un lugar de destino. ¿Cuál es el principal objeto de esta migración? Pues básicamente mejorar las condiciones de bienestar y la seguridad. Un ejemplo claro es el que tenemos en Estados Unidos y México. Obviamente existe por México un gran flujo de migrantes de diferentes países, de Sudamérica, del Caribe y por supuesto de México. Estados Unidos ha construido un muro fronterizo para evitar ese ingreso a su territorio. Además ha endurecido leyes migratorias los cuales prohíbe el paso de los migrantes. La migración no es tan mala como aparentemente se ve, porque el país a donde llegan va a tener un crecimiento económico enorme y aparte su mano de obra pues viene siendo muy barata. Aquí en la siguiente imagen podemos observar tres líneas. La línea punteada significa que es un flujo migratorio de manera pequeño. La línea un poquito más gruesa significa que hay un flujo mucho mayor y la línea mucho más gruesa significa que el flujo es mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Básicamente los países en color amarillo es la zona donde van a ubicarse los migrantes y los de color verde es la zona donde va a salir el migrante, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos aquí en la parte de América una gran actividad de migración en la zona norte, en lo que viene siendo Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Y obviamente se pueden observar que pues en Centroamérica van una gran cantidad a la parte de ¿qué? De América, ¿no? También observo una flecha que me señala que hay gente de Oriente, ¿verdad? Que llega directamente también aquí a la parte de Estados Unidos. Ajá. Muchos migrantes también en poca cantidad vienen de países sudamericanos, ¿verdad? Y unos también se ve que se observan que van directamente a la parte de Europa. En África es muy común la migración a la parte de Europa Occidental. Ajá. Y bueno, también podemos observar que en la parte de Asia, muchos asiáticos se dirigen igualmente a la parte de ¿qué? De Europa Occidental. ¿De acuerdo? Bueno, esas son básicamente las migraciones que se presentan en el mundo y bueno, ya podemos ver la parte más fuerte donde se llevan a cabo cada una de ellas. ¿Qué ocurre con la migración? Hay dos efectos importantes. ¿Qué le ocurre a la actividad expulsora? La actividad expulsora básicamente le falta mano de obra, vive de remesas, la economía es de terceros, hay predominio de niños, ancianos y mujeres y también hay influencia de elementos de tipo culturales. A la parte receptora, obviamente, tenemos una competencia laboral, demanda de recursos y servicios, creación de políticas antimigratorias, acuérdense de Donald Trump, y además la xenofobia. La xenofobia es el rechazo al migrante. Otro tipo de conflicto territorial son por problemas políticos o militares. ¿Cómo surgen estos? Surgen cuando el territorio es considerado un punto estratégico militar, ocasionando que las naciones involucradas promuevan políticas que justifiquen la invasión a dichos territorios, argumentando que el objetivo es salvaguardar el bienestar de las naciones o comunidades que lo habitan. Obviamente las personas que viven ahí sufren repercusiones de tipo negativas. ¿Cuáles son estas? Pérdida de vidas civiles, desplazamientos masivos, lesiones a largo plazo, trastornos de estrés postraumático, desnutrición infantil, violencia, tortura, secuestro, discriminación, abandono y abuso sexual. En la imagen se puede observar aquí las zonas donde hay mayor tipo de conflictos de guerra, ¿de acuerdo? Ya sea por fuerzas armadas o rebeldes. Pueden darse cuenta que en esa zona, la zona roja, pues es la que marca los movimientos más importantes del año 2023. Bien, en el siguiente mapa podemos ver los principales conflictos del año 70 al año 2004. Y podemos ver en el caso de América, en esta tenemos el primer conflicto que es de Estados Unidos con el grupo Al-Qaeda. ¿Sí? En la parte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, ¿sí? En la parte de Sudamérica, Perú y Ecuador, Perú con su guerrilla, Nicaragua en los años 80 y Colombia con su guerrilla. También podemos observar que en la parte de África también tenemos una gran cantidad de conflictos de tipo bélicos, por ejemplo, Liberia, República Democrática del Congo, Angola, Mozambique,
Uganda, Ruanda, Somalia, los burundis solamente todavía siguen teniendo problemas de grupos étnicos, Sudán, Etiopía. También en la parte de Europa tenemos esta zona también conflicto de tipo bélico. También otro tipo de conflictos bélicos se pueden observar básicamente en la parte de Asia. La parte de Asia obviamente es un lugar donde siempre hay conflictos bélicos. Acuérdense de la Franja de Gaza, ¿de acuerdo? También aquí, bueno, o también por ejemplo de la guerra del Golfo Pérsico, donde Kuwait era asediado por Irak. También tenemos aquí India, Afganistán, Corea del Norte con Corea del Sur, la parte de Sri Lanka, Camboya, básicamente pues en todo el mundo ha tenido obviamente pues conflictos, o bien también Timor Oriental. Ese Timor Oriental pues solamente da como consecuencia un nuevo país, un nuevo país, ¿no? Algunos conflictos bélicos, obviamente, o conflictos entre países, dan como resultado pues cambios de tipo geopolíticos a nivel mundial. En general, los conflictos territoriales han dado como consecuencia que se desintegren países y se formen nuevos países. Aquí en el cuadro siguiente podemos ver algunos países que se han formado desde el siglo pasado hasta las últimas fechas en el 2011. Tenemos en particular en 1948 la creación de Israel y Palestina en el 94. Del año 49 al 68, en África se formaron 40 países diferentes. En el 89 se unificaron las Alemanias. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial se dividió en Alemania democrática y socialista. Del 91 a 2007 se desintegró Yugoslavia, dando como resultado 7 países independientes, que aquí podemos observar que sería Bosnia-Herzegovina, en esta parte, Serbia, Kosovo, Macedonia del Norte, Eslovenia y Croacia. Ajá. También en el 91, debido al problema económico con la URSS, ¿sí? Acuérdense que la URSS se formó después de la Revolución Rusa, se desintegró en el 91 debido a problemas económicos y se formaron 15 repúblicas independientes que podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos a Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, que actualmente tiene problemas con Rusia, Moldovia, Georgia, Armenia, Kazajistán. Bueno, en total son 15 repúblicas, obviamente, que se formaron de manera independiente, que sería esta zona que estoy marcándoles en círculo rojo. Ok, también Checoslovaquia tuvo ese tipo de proceso. Checoslovaquia se separó en dos tipos de república, la República Checa, ¿de acuerdo? Y la República Eslovaca o Eslovenia. Ajá. Y también en el año 93 se formó el país en África Oriental que era Eritrea. Eritrea fue el país que se formó en el 93. En el año 94 se formó Palaos en la isla del Pacífico. En el 2002 Timor Oriental, que también acuérdense que en la gráfica anterior observamos que tenía problemas de tipo bélicos. Y bueno, Sudán del Sur fue el último país que se formó en el 2011 en África Oriental. Bien, como hemos hablado de las causas que generan los conflictos territoriales, ¿cuáles serán las consecuencias? Las consecuencias pueden ser de 5 tipos: ambientales, políticas, económicas, culturales y de tipos sociales. Describamos cuáles son las consecuencias de cada una de ellas. En primer lugar, tengo la consecuencia ambiental, que puede generar contaminación del agua y el suelo, deforestación, escasez de recursos naturales, falta de alimento, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad. Un ejemplo de una consecuencia ambiental a nivel mundial, un desastre ecológico, fue el caso de Chernobyl. En la Guerra Fría, acuérdense que Estados Unidos y la URSS competían en todos los aspectos. Ajá. Obviamente querían ser mejor en todo, y en este caso, pues en Chernobyl se estalló una planta nuclear que generaba energía de tipo, pues energía nuclear, básicamente. Esa planta obviamente ocasionó alteración a los ecosistemas, daños ambientales, mutaciones, e incluso este tipo de problema no fue solamente de tipo local, porque la nube nuclear avanzó a otros países que también fueron dañados debido a este tipo de problema. Una consecuencia política va a ser la separación o fragmentación de estados nacionales o tensión entre países.
Un ejemplo claro puede ser el caso de China y Taiwán. Taiwán pertenecía a China y se independizó. Ahora actualmente, pues Taiwán es una república diferente a China, aunque China sigue diciendo que Taiwán es una república que le pertenece a ellos. Otro tipo de consecuencia que generan los conflictos van a ser de tipo sociales y va a dar como resultado aumento en la desigualdad, migraciones forzadas, hambrunas y genocidios. Un ejemplo de este tipo de consecuencia social se presentó en África entre dos grupos étnicos que eran los Hutis y los Tutsis. Ellos vivían de manera armónica, pero cuando llega la conquista, que era por los belgas, ellos le dan poder a los Hutus y esos acaban con los Tutsis. Otro tipo de consecuencia de tipo cultural, pérdida de identidad, homogeneización cultural e imposición religiosa. Un ejemplo muy claro pues sería la conquista. Antes de que llegaran aquí los españoles, los indígenas creían en varios dioses y cuando se lleva a cabo la conquista, pues solamente obligan a creer en la parte católica, en la parte de Dios. Consecuencias económicas, básicamente va a haber una recesión económica, crisis financiera, desempleo, escasez de recursos. Un ejemplo muy claro puede ser la Segunda Guerra Mundial, cuando los países que participaron en ella, pues su economía quedó por los suelos debido a los gastos hechos durante la batalla. Ejemplos de conflictos territoriales, algunos son, por ejemplo, Guatemala y Belice, el Chiapas con Oaxaca, que más adelante hablaremos de él, en la parte de la tensión de Occidente entre Rusia y Ucrania, la crisis de Haití y obviamente el conflicto que está generándose entre Estados Unidos y China, que siempre es constante ese tipo de conflicto. Ya entendimos lo que es un conflicto territorial, ya ubicamos las causas, también las consecuencias. Ahora lo que sigue básicamente es alternativas de solución justas y pacíficas. Un conflicto ocurre en todo el mundo, entre naciones lejanas incluso. Por ello es posible que las disputas territoriales se susciten dentro de una nación, es decir, dentro de un municipio, estados o ciudades que están en un mismo territorio, o incluso también puede presentarse en pequeños territorios importantes. Las alternativas pacíficas para solucionar conflictos territoriales incluyen la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje. Son estrategias de la diplomacia y desarme preventivo para evitar que las disputas se conviertan en conflictos. Son formas alternativas de solución de conflictos en los que las partes involucradas lleguen a un acuerdo y de esta manera solucionen los problemas que pueden llegar a suscitarse. Luchas actuales en México por derechos territoriales. Se mencionó anteriormente que el conflicto territorial puede ser a nivel de nación, a nivel de estado o a nivel de municipio, incluso en lugares más pequeños, en comunidades más pequeñas. Tenemos en México varios tipos de problemas territoriales. Por mencionar algunos importantes, tenemos el caso de dos entidades federativas como Nayarit y Jalisco, que disputan 25,000 hectáreas. Otro conflicto más, pues es el que se presenta en la parte de Ocoyac, aquí en esa zona, con la parte de Calpulac, que es esa zona pequeña. Aquí también hay un problema de tipo de tierras, ¿verdad? Donde ambos municipios están luchando por el territorio, por la tierra de esta parte. También otro problema fue en la parte del municipio de Camalmul, de Campeche. Cuando se generó ese municipio, la parte de Quintana Roo y Yucatán fue tomada por Campeche sin autorización de ellos y por eso se generó ese tipo de problema. También otro tipo de problema fue empresas privadas que invaden zonas para aprovechar los recursos naturales, como el caso de Cherán en Michoacán. Y por último, la invasión de tierras por campesinos o grupos vulnerables, como son los alrededores de las áreas de la selva de la Sierra de Guadalupe en el Estado de México, obviamente ahí manipuladas por gente de algún tipo de partido político en el cual le dio esas tierras a esa gente, prometiéndoles pues, beneficios de estas. Un ejemplo claro de conflicto territorial en el sur de México son los Chimalapas. Esa zona se caracteriza porque es una zona selvática y boscosa. Es una selva de tipo húmeda y un bosque mesófilo, lo cual significa que hay una gran cantidad de árboles. ¿De acuerdo?
Además, hay una cantidad de árboles, también tenemos una gran biodiversidad. Esa zona también recorre o recoge gran cantidad de agua, ¿verdad? De las partes de las lluvias. Y esa lluvia va a generar tres tipos de ríos: el río Coatzacoalcos, el río Uspanapa y el río Tonalá. Obviamente, hablando ecológicamente, esa zona es importantísima para las comunidades oaxaqueñas y chiapanecas. En un principio, esa zona solamente le correspondía al zoque oaxaqueño, ¿sí? Pero realmente el zoque Xochitl chiapaneco se introdujo a esa zona y se apropió de ese territorio. Obviamente esto generó conflictos y enfrentamientos entre ellos, quema de casas y problemas entre ellos. Finalmente el gobierno federal y estatal logró llegar a un acuerdo y ahora en esa zona conviven los dos grupos: zoquiles, zoques chiapanecos y zoques oaxaqueños. Ahora, ¿qué pasa aquí? Obviamente, actualmente, no actualmente, en los años 60, una empresa maderera quiso establecerse ahí, porque, repito, es una zona con alta gran cantidad de bosques, y obviamente, pues son bosques explotables para generar recursos forestal. Obviamente, los zoques oaxaqueños y los zoques auxiliares chiapanecos se opusieron, quemando camiones y bloqueando la entrada a ellos, a ese tipo de bosque. Y obviamente, el gobierno, pues otra vez los apoyó y sacó a la empresa maderera. En el 2011 también quería establecerse una empresa minera. Igualmente el conflicto fue lo mismo, otra vez los zoques oaxaqueños, los zoques chiapanecos y zoxiles otra vez se opusieron a ese tipo de mina, ¿de acuerdo? Obviamente pues es una mina que iba a causar grandes problemas a la parte del bosque, deforestación, pérdida de biodiversidad y otros eventos importantes. Obviamente, chicos, chicas, en esa parte se genera un acuerdo y ahora esa zona se está buscando que sea una zona de ecoturismo donde tenga beneficio a ambas comunidades. Y obviamente, pues esa zona, repito, está en constante conflicto, en primer lugar, por la lucha entre los grupos indígenas y segundo lugar, porque es una zona importante en recursos madereros y también en recursos de tipo mineros. Ok, para finalizar esta sesión, hablemos de unos reactivos de repaso. Son 5 preguntitas de los temas que vimos el día de hoy. Primera pregunta: ¿es la entidad formada por una población con elementos en común que la identifican e integran un territorio? Integran un territorio. Respuesta correcta, obviamente es una nación. Segunda pregunta: ¿las causas se relacionan con la apropiación de recursos estratégicos como el petróleo o el gas natural, así como el control de rutas comerciales o lugares ubicados estratégicamente? La respuesta correcta sería las causas de tipo económicas. Bien, tercera pregunta. Son dos ejemplos de consecuencias sociales de los conflictos territoriales. Básicamente, pues es la migración y el genocidio. Pregunta número 4. ¿Qué tipo de consecuencias de los conflictos territoriales son la contaminación del agua y el suelo, deforestación, escasez de recursos naturales? Básicamente son problemas de tipo ambientales. Pregunta número 5. Pregunta número 5. El último país de reciente creación, ¿qué país fue? Básicamente es Sudán del Sur en el año 2011. Acuérdense que se encuentra en África Oriental. Y también recuerden que en África es una zona que ha tenido una gran cantidad de conflictos territoriales. Finalmente, chicos, chicas, les dejo una actividad interactiva. Esta actividad interactiva pues tiene que ver con los temas que el día de hoy recordamos o reestructuramos o manejamos, ¿verdad? Es un crucigrama. Ese crucigrama pues tiene que ver con los temas vistos en la sesión de clases. ¿Cómo van a hacer para entrar a ese crucigrama? Muy sencillo, simplemente van a ingresar a esta página, a esta liga, ¿de acuerdo? Le ingresan, e inmediatamente una vez ingresada, pues ya les va a mandar directamente al juego. El juego, repito, es un crucigrama donde vienen preguntas, obviamente relacionadas con el tema del día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es una nación? ¿Qué es la parte de geopolítica? Ejemplos como ahorita el que acabamos de ver.
Y es importante que ustedes repasen ese tipo de información para que realmente pues reafirmen sus conocimientos y obviamente tengan una mejor cantidad de aciertos en la parte de su examen. Chicos, chicas, por mi parte sería todo. Cuídense mucho y estamos viéndonos ahí en clases presenciales. Hasta la vista.